Buenos días, amigos virtuales y presenciales. Vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy. Es por qué me culpabilizo tanto. Si tienen preguntas, por favor, háganoslas llegar. Si tienen temas de interés también, por favor, les voy a pedir que nos hagan llegar sus sugerencias, sus comentarios. Y con todo gusto son bienvenidos en esta nueva ocasión para presentar este tema. El tema de la culpa es un tema un tanto complejo, porque es una emoción, es un sentimiento, y todos en algún momento de la vida hemos llegado a sentir culpa y llegamos a sentir por diferentes razones. Pero vamos a desglosar la culpa y vamos a desglosar aquellos elementos que nos hacen sentirnos culpables, porque de alguna manera todo lo que estamos transmitiendo el día de hoy y todo lo que difundimos en nuestras redes sociales es para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Para iniciar, quiero mostrarles, a ver si podemos hacer una toma hacia acá, hacia esta imagen. Es una imagen muy interesante. Esto que ven aquí, en la parte compleja, se llaman telaciones. Una telación es un dibujo en donde termina un dibujo, empieza el otro. Y este autor, que se llama Escher, fue quien empezó a hacer estas telaciones. Digamos que ya con un formato artístico. A veces podemos tener donde termina un cuadrito, empieza el otro, donde termina un hexágono, empieza el otro. Pero esta imagen de manera particular es muy interesante. Si se dan cuenta, está formada por dos figuras básicamente. ¿Qué alcanzan a ver ustedes que nos acompañan aquí en este espacio? Ángeles y ángeles. Son ángeles y demonios. Entonces, si se fijan, tenemos un demonio, y donde termina el demonio empieza el ángel. ¿Por qué es tan interesante esta imagen? Hay un hombre que se llama Philip Zimbardo. Philip Zimbardo creció en un barrio muy pobre en Nueva York, y entonces él, desde que era pequeño, siempre vio escenas de violencia, siempre vio cosas que eran muy negativas, y él se dedicó a hacer ciencia, y sus compañeros y sus amigos, algunos o ya estaban muertos cuando él era científico, o algunos estaban en la cárcel. Entonces, el trabajar con los ángeles o trabajar con los demonios nos implica varias cosas en términos de reflexión de nosotros mismos y de la naturaleza humana. Por ejemplo, a veces somos ángeles nosotros, y a veces las otras personas nos ven como ángeles. Cuando yo me contacto con alguien, voy a pensar vía remota. Tengo pacientes que están en Londres. La chica que está en Londres, que está a muchos kilómetros de distancia, y ya estamos a 7 horas, ¿no?, de diferencia. Si ahorita son aquí las 12, allá ellas son las 7 de la noche. Entonces la cuestión es que si tiene una crisis y me localiza, dice: oye, eres un ángel, ¿no? Y también ella me puede ver como un demonio, porque si dice: le voy a hablar ahorita a Juan Antonio, y no contesta, eres un demonio, yo estaba sufriendo y tú no me pudiste atender. Entonces, de manera voluntaria o involuntaria, a veces nos convertimos en ángeles o en demonios. Pero esto nos revela, en términos de la explicación de Philip Zimbardo, al menos tres verdades. El mundo está lleno de bondad y de maldad, y siempre lo ha estado y lo va a seguir estando. Otra, el límite entre ser ángel y ser demonio es realmente imperceptible. Voy a pensar en un ejemplo de ser ángel y ser demonio al mismo tiempo. Si yo tengo a un hijito, y ese hijito está empezando a caminar, y entonces cada vez que se cae yo lo levanto, y para que no se esfuerce, entonces yo tomo las cosas y se las doy, entonces yo estoy siendo buena persona. ¿Y será cierto eso? No. Necesito dejar que se esfuerce esa persona, porque si no se esfuerza, se va a acostumbrar a que todo se lo doy. Y si yo le doy todo a esa persona, seguramente que lo puedo volver un inútil. Entonces, el límite entre hacer buenas cosas y malas cosas realmente es muy complicado. La otra es que una persona, pensemos en un ángel, rodeado de un ambiente negativo, se puede convertir en un demonio. Y es también más complicado que un demonio con un ambiente positivo se convierta en un ángel. Este mismo hombre toma un libro que él escribe, que se llama El efecto Lucifer. Ya el nombre es un poco tétrico, ¿no? Pero el nombre de este libro es sobre todas las experiencias que ha tenido con el bien y con el mal. Hicieron un experimento en una cárcel en Estados Unidos,
y en el sótano de la Universidad de Stanford, hace muchos años, cuando se estaban estrenando los test psicológicos, dijeron: vamos a reclutar a puras personas que sean sanas para hacer este experimento. Entonces les aplicaron muchas pruebas psicológicas. Mari es experta en pruebas psicológicas y da cursos de pruebas psicológicas aquí con nosotros. Entonces les aplicaron muchas pruebas psicológicas y dijeron: estos sujetos sí pueden participar porque son sujetos completamente sanos. Y entonces les dijeron: unos van a ser los carceleros y otros van a ser los prisioneros. Y les vamos además a pagar porque participan en este experimento. La gente se fue muy contenta, se regresaron a su casa y entonces les dijeron: bueno, y empezamos mañana. Y para hacer más real el experimento, los que se supone que iban a ser los prisioneros fueron por ellos con unas patrullas, ¿no? Y los sacaron de sus casas como si fueran realmente unos delincuentes, los llevaron igual a la prisión que era la universidad, se supone que era todo controlado. Y entonces los carceleros se la creyeron tanto que tenían que ser carceleros, que terminaron maltratando a las personas, y todos eran buenos, ¿eh? Entonces la cuestión aquí es que el experimento se tuvo que cancelar porque los carceleros quisieron trabajar horas extras sin que les pagaran absolutamente nada, porque disfrutaban haciendo sufrir a las otras personas. Y los que eran prisioneros, que también eran personas sanas y que sabían que les iban a pagar por participar en el experimento, ya no querían participar porque además los estaban maltratando. Los carceleros tenían algo muy particular. No solamente traían su tolete para pegarles, y les llegaron a pegar a los prisioneros, también tenían lentes oscuros que les permitían hablar con el otro, pero que ellos no los alcanzaban a identificar. Si yo veo ahorita a ustedes, les veo a los ojos y les digo una mentira, o a lo mejor alguna cosa que me avergüence, me voy a sentir mal. Puede ser que cierre los ojos, puede ser que ni siquiera los voltee a ver. Bueno, ellos sí podían verlos porque tenían sus lentes y a través de los lentes se ocultaban. Entonces, esto que se generó con ese experimento de la cárcel de Stanford es la introducción de por qué nosotros podemos hacer cosas buenas que finalmente se pueden convertir en cosas malas. Voy a suponer otro aspecto de bondad. Yo tengo un auto, ese auto me lo pide un amigo, se lo presto cada vez que él lo requiere. A veces le puedo prestar el auto y yo irme caminando, yo pagar un taxi. ¿Qué va a suceder el día que yo le diga: no te presto mi auto a ese amigo? O sea, es mi auto, no es de él. ¿Qué creen que va a suceder? Se va a molestar. Se va a incomodar, ¿qué más? Se va a molestar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo acostumbré a esa persona a que tenía un cierto bienestar y me sacrifiqué yo, y entonces yo soy el ángel, yo puedo sacrificarme y al final me convierto para esa persona en un demonio. Entonces el estar en una posición o estar en otra es sumamente complicado, porque depende de mis valores como persona, depende de lo que me hayan enseñado mis padres, depende de lo que la sociedad diga que es bueno y que es malo, yo voy a actuar en consecuencia. Tengo aquí también dos imágenes que son muy interesantes. Una que es un semáforo, ¿no? Que el rojo dice: a ver, detente. Otro, el amarillo, dice: a ver, precaución. Y el otro verde, pásale y no hay ningún problema. Y además tengo una combinación de un semáforo y una brújula. Digamos que así funciona la culpa, ¿no? ¿Y cómo funciona la culpa en ese sentido? Si yo voy hacia un lugar, voy a pensar, ayer escuchaba una plática de un hombre que se apellida Kasuga, no recuerdo cuál es su nombre, pero él se apellida Kasuga, y entonces dice: en Japón, si usted va a trabajar y está lloviendo, el gobierno pone sombrillas para que usted las utilice, y después de que las utilizó, las puede volver a dejar en la misma estación del metro, y ahí ya se las lleva el gobierno y después las puede volver a dejar. ¿Qué pasaría si vamos como mexicanos a la estación del metro y hay sombrillas para que nos podamos proteger? Y no estoy hablando más de los mexicanos, estoy hablando nada más de bondad y de maldad y de culpa. Ok. Porque además aquí va a suceder otro fenómeno interesante. Ok, ya dejé ahí los paraguas. ¿Qué creen que va a pasar? Se los llevan Como los libros, ¿no? como los libros de viajar en el metro.
y ya no van a regresar. Ok, pero vamos a pensar que soy japonés y entonces los vuelvo a regresar. ¿Qué me van a decir los que no están regresando las sombrillas? Que soy un tonto, ¿no? Porque culturalmente estoy en otro espacio que no corresponde justo a mi cultura y entonces me van a ver mal porque soy un tonto, porque regresé la sombrilla, es más, regresé una cartera que traía dinero. También vuelvo a ser tonto, visto por los demás. Entonces, hay personas que cuando se desvían en su ruta personal en esa brújula que está liderada por mis valores, por los valores incluso sociales, espirituales, de cualquier tipo, si yo me porto mal, puedo sentir culpa, porque entonces me desvié en esa brújula. Y además, algo que me pudo haber dicho, una regla, una norma que me pudo haber dicho detente, me la salto. Y entonces, en esta plática que decía este hombre de apellido Kasuga, decía ver varias cosas interesantes. Y pasaba por muchos rubros. Ok, si usted se encuentra una cartera en la calle, la cartera no es suya, entonces es de alguien. Abre la cartera, ve de quién se trata, le habla a esa persona y se la regresa. Pero si aquí se pierde una cartera, abrimos la cartera, sacamos el dinero, las credenciales no me interesan, las tiro, y podría invitar incluso a mi mamá al cine. Oye mami, hoy sí tengo dinero para invitarte al cine y sin ninguna culpa puedo hacer esa actividad. Pero si me gana la culpa por mis preceptos religiosos, por lo que han pensado de mí mis padres, por la forma como soy yo, entonces voy a ir cargando muchas cosas. De aquí vamos a desprender varias situaciones. Unas personas se pueden sentir todo el tiempo culpables. Por las cosas que hagan, buenas o malas, se pueden sentir todo el tiempo culpables. Hay otras personas que son muy peligrosas y que no van a sentir culpa absolutamente nada de lo que puedan hacer. Tenía por acá, en la parte de la consulta, a una persona que es político. No voy a hablar de nombres ni voy a decir absolutamente nada, pero decía, a veces hacemos cosas buenas que no son buenas, pero parece como que son buenas. Y a veces hacemos cosas malas que sí son malas y nunca van a parecer como buenas, pero siempre es como un beneficio personal, nunca es un beneficio igual para los demás. Por lo tanto, igual, si ahorita nos empezamos a relacionar con la parte de la culpa, entonces vamos a ver que como una emoción, todos voluntaria o involuntariamente también pasamos por estas culpas. Ok, ahorita estoy hablando de cosas que deliberadamente podríamos hacer. Voy a suponer que ustedes me encargan que traiga un pastel el día de hoy. Ok, ya me dieron el dinero desde el día de ayer, también está padrísimo, pero yo me lo gasté o se me olvidó. ¿Podría sentir culpa? Sí, si tengo estos semáforos prendidos, pero también podríamos sentir, pues ¿para qué me lo encargaron a mí? Ya hasta me gasté el dinero. Y entonces hay personas que van a tener un sentido completamente culpígeno, culpógeno, y hay otras que no les va a pasar absolutamente nada. ¿Qué sucede en la relación de ambos? Yo voy a sentir culpable al otro, hacer sentir culpable al otro, la otra persona igual me puede hacer sentir, y esto lo hacemos inconscientemente incluso con los hijos desde que son pequeños. Le voy a dar de comer a mi hijo y entonces voy a decir, no quiere comerse las verduras, y si no se las come, le voy a decir, ay, estoy triste porque tú no te quieres comer las verduras. Me voy a adelantar un poquito, pero la culpa también es un formato de control. Si yo los hago sentir culpables, ya me los echa a la bolsa, y en psicología decimos, crea culpa y ganas. Entonces, el entrar en el análisis de la culpa nos va a dar muchas ventajas en relación a la interacción social que tenemos con otras personas, porque yo puedo buscar cuáles son como los mecanismos o aquellas áreas en donde las personas se pueden sentir culpables, y yo puedo estar materialmente haciéndoles sentir culpables todo el tiempo. Ahorita vamos a ver cuáles son algunos temas que nos hacen sentir culpables. Y tanto a ustedes amigos que nos escuchan y nos ven en el Face como a nuestros amigos presenciales, no estoy revelando el expediente de nadie. Voy a hablar de manera general, pero se van a dar cuenta que aunque yo hable de manera general,
van a caer en alguno de esos elementos porque tenemos emociones, porque tenemos sentimientos, porque somos seres humanos y porque reaccionamos así frente a muchas circunstancias. Ok, entonces, si les queda claro, la culpa es una emoción que se puede interpretar como un sentimiento, pero también es un sentimiento negativo. Voy a suponer que ahorita les voy a jugar una broma a todos ustedes y los espanto. El miedo es una emoción. ¿Cómo se van a sentir si yo los espanto? Hay reacciones psicológicas, hay reacciones fisiológicas, hay reacciones también sociales. Van a decir, socialmente, si ahí me están espantando cada vez que yo voy, no vuelvo a regresar. En la parte psicológica es, yo vengo muy tranquilo, vengo a aprender alguna cosa y lo que recibo es que me asustan, o sea, no, creo que no se vale. Y en la reacción fisiológica, el corazón va a empezar a latir muy, muy rápido, el cuerpo se va a poner muy tenso, es probable que empiecen a sudar frío, es probable que hasta los dientes empiecen a castañar, y yo digo, ay, es una broma nada más. No, es una emoción. Estamos más acostumbrados a trabajar con las emociones y experimentar las emociones que a trabajar con la razón. Entonces somos seres emocionales no racionales, de tal suerte que aquella persona que nos atrapa a través de nuestras emociones nos puede incluso chantajear. Y hay algo que se llama chantaje emocional, ya después platicaremos de ese tema en otra ocasión. Ahora con la culpa, entonces yo los puedo atrapar a través de la culpa. Y aquí hay una parte que es muy interesante. ¿Ven lo que dice aquí en la última fase? Dice dolor emocional. Vamos a ver cómo funciona o cómo funcionamos nosotros con el dolor. Nos gusta disfrutar de muchas cosas. Voy a suponer que el día de hoy tengo la posibilidad de comer en un buffet, ¿no? Si como en un buffet, ¿qué tantas cosas comeré? Si es en mi casa, a lo mejor es un platillo, me como nada más la sopa, me como igual el guisado y hasta ahí ya se quedó. Pero si es un buffet, voy a tratar de probar absolutamente todo, ¿no? Quién sabe cómo va a quedar el estómago, pero voy a probar absolutamente de todo y digo un poquito. Y ese día parece que traigo los pies huecos porque no sé qué tanta comida cabe cuando sabemos que es buffet, ¿no? Y entonces incluso vamos a pensar que todavía no tengo culpa, tengo puro placer. Entonces estamos más orientados a trabajar y a sentir el placer que a ir a enfrentar el dolor. Y podría ser absurdo, ¿no? Si hay personas que les gusta más el dolor y juntan también el dolor con el placer y se llama sadomasoquismo. Pero bueno, ya son variaciones y son parafilias y también son respetuosos con las parafilias de cada quien, pero en general vamos a disfrutar más las cosas que nos generan placer y vamos a huir del dolor. Ok, la culpa tiene varias máscaras también. Aquí es importante porque la puedo encontrar como vergüenza, la puedo encontrar como molestia, como disgusto, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación y constricción. Si estoy sintiendo alguna de estas variaciones, entonces estoy sintiendo culpa. Si no puedo identificar mis emociones, la cuestión es que es más fácil que me gane cualquier emoción, que pueda ser el miedo, que puede ser la culpa, que puede ser cualquiera de ellas. Entonces, si tienen alguna variación de esto, es que están sintiendo culpa, pero a veces incluso no pueden identificar que se sienten culpa. Voy a regresar con el término del dolor. En la parte del dolor también es interesante porque tengo aquí un cerebro que es un cerebro social y es un cerebro físico. Voy a centrarme primero en este cerebro que es el físico. Yo voy caminando y entonces me tropiezo, me caigo, me pego en el brazo, me pego en la cabeza y voy a experimentar un dolor. Y el cerebro entonces lo va a registrar como un dolor. Esta área que está ahí en rojito se va a prender y me va a decir, Juan Antonio, te caíste, te está doliendo la cabeza, te está doliendo el brazo. Pero si ustedes se fijan en la parte de arriba hay algo que se llama dolor social y hay otra cosa que se llama dolor emocional. En el dolor social voy a pensar que ustedes se organizan para hacer una fiesta, no se conocen pero ya se organizaron para hacer una fiesta y entonces no me invitan a mí y yo fui el que los convoqué para acá. Me puedo sentir triste, me puedo sentir mal, me puedo sentir decepcionado,
me puedo sentir aislado, y entonces el cerebro vuelve a registrar casi en las mismas áreas el dolor social. Ok, ahora voy a pensar que me siento culpable y que tengo también un cierto remordimiento y que tengo también un cierto dolor, pero ahora es un dolor emocional. Al cerebro no le importa si me aislaron, al cerebro no le importa si yo cometí un acto de pasar del bien al mal, no le importa si yo me pegué, se prende la misma área de dolor. Y esto es interesante porque entonces cuando tenemos una decepción, pensemos que es una decepción amorosa, ¿cómo entre hombres nos damos ese apoyo? Puedo decir, oye, fíjate que terminé con mi novia. Entonces me va a decir mi amigo, ay, no te preocupes, ahorita te presento a otras chicas. Y él resuelve ese dolor emocional a través de presentarme a otras chicas. Nosotros en la parte terapéutica, si una persona siente dolor físico, social o emocional, para nosotros es muy serio, porque primero nos conectamos y hacemos empatía con lo que está sufriendo esa persona. Entonces sabemos que aunque no se haya dado ningún golpe, le duele algo, y podemos decir que le duele el cuerpo o que le duele el alma. Y si esa persona, aunque no lo entiendan los demás, nosotros lo entendemos porque está esa área del cerebro está prendida y está sufriendo. Ok, regresemos entonces a esta parte de la culpa, el dolor y la manera como relacionamos con el bien y el mal. Gozamos cuando disfrutamos el placer, tratamos de evitar el dolor. Incluso, por ejemplo, si tengo un dolor que es medianamente llevadero, no voy a ir con un doctor, porque vamos con los doctores y vamos con los psicólogos hasta que tenemos un dolor físico muy fuerte. Voy a pensar en un dolor de muelas. Me duele un poco la muela, pero no voy con el dentista, porque además solamente de escuchar el ruido de la fresita ya se me pone la piel así como de gallina. Y entonces voy a pensar en la persona que solicita un servicio de psicología. Lo solicita porque además de que tiene un malestar, siente dolor emocional o puede tener un dolor social. Voy a suponer que me robé un dinero de una persona y esa persona es un amigo o un familiar. Y entonces yo sé que está mal y entonces traigo una culpa. Si traigo una culpa y esa persona viene a consultarme, lo primero que necesito pensar yo es que me conecto con lo que él está describiendo y sé que no le está pasando bien. Entonces, si estoy orientado solamente para disfrutar en el placer, pero lo estoy pasando mal, la cuestión es que necesito tener la conciencia de cómo le puedo ayudar a esa persona. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a revisar el semáforo que vimos al principio, voy a revisar la brújula. La brújula son sus valores sociales, espirituales, religiosos, de cualquier tipo, hasta personal, los que le enseñaron en su casa, y voy a ver en el semáforo por qué pasó y por qué no pasó. Les voy a decir un experimento muy breve que hicieron en una universidad que se llama la Universidad de Concordia. Esa universidad está en Canadá. Tiene que ver con el sexo este experimento. Entonces, somos muy dados en la parte de la experimentación a trabajar con animalitos. Y de pronto trabajar con ratas, y cuando nos comparan con ratas, es que yo no soy una rata, ¿no? Las ratas son las ratas y yo soy yo. ¿Por qué trabajan los científicos con ratas? Porque hormonalmente las ratas es el animal más parecido a nosotros. Pensemos en las hormonas. Una hormona que se puede presentar en el cuerpo se llama testosterona. Si yo traigo mucha testosterona en el cuerpo, hace que me salga mucho vello en diferentes partes y además hace que se me engrose la voz. Y si yo traigo poca testosterona y soy hombre, por ejemplo, podría ser un poco lampiño y tener una voz que sea incluso como muy aguda, ¿no? Hay por ahí un tipo de cantantes que les cortaban materialmente los genitales. Y esos cantantes conservaban la voz de adolescente, pero con una potencia de hombre, ¿no? Si ustedes buscan en las redes sociales, busquen la película de Farinelli y van a encontrar que era un hombre que le quitaron los testículos, que cantaba muy bien en la adolescencia
y que tenía una voz de adolescente en el timbre, pero tenía la potencia de un adulto, y entonces era un hombre maravilloso que cantaba. Ok, regreso a las hormonas y regreso a la testosterona. ¿Qué hicieron con estos animalitos? Es muy interesante. Tomaron una ratita hembra, tomaron una ratita macho, y entonces a las ratas hembra las levantaron de la colita con un pincel, les estimularon el clítoris, y entonces el clítoris es muy grande en el caso de las ratitas, y entonces una vez que estaban estimuladas, pues entonces tenían una cierta excitación las ratitas, y entonces liberaron a una rata macho, que era lo que hacía la rata, trataba de montarla, y entonces cuando tenía contacto con la ratita, sabían los investigadores cómo se iba a presentar eso, porque la rata primero, hembra, trataba de huir y después ya se detenía. Cuando se detenía y levantaba la colita, decían muy asombrados y muy contentos los investigadores, lordosis, ¿no? ¿Y qué es la lordosis? Nosotros la hemos hecho. Cuando las chicas se toman sus selfies, ¿no? Hacen esto. Y entonces eso se llama lordosis para nuestros amigos que están en el Face, y para cuando se toman fotos, entonces ponen una posición así como estoy dispuesto para la parte del sexo, y se ponen en lordosis. Ok, las ratas hacen lo mismo, se arquean y entonces exponen los genitales. El macho montaba entonces a la rata y dicen, ok, ya tenían a un macho adiestrado para que cada vez que lo soltaban iba con la ratita. Y dijeron, bueno, ¿qué pasaría si nosotros embarramos a la ratita hembra, pero ahora con una esencia? Le vamos a poner esencia de vainilla. Y entonces volvían a hacer lo mismo, estimulaban a la ratita, y entonces soltaban al macho. El macho, además de montar a la rata, olía la vainilla y decía, ay, la vainilla, y tómatela, se subía y montaba a la rata. Ok, hicieron otra cosa, una pelotita de madera, la impregnaron con olor a vainilla y dejaron correr la pelotita. ¿Qué creen que hizo el macho? Seguirla y montarla, ¿no? Entonces también se montaba en la pelota de madera, no pasaba nada. Ok, pareciera ser que nomás se andan divirtiendo y que son perversos los científicos, no tenían otra intención. Ok, cuando nosotros dejamos un bistec en el refrigerador y no hay una buena congelación, se echa a perder. Y entonces empieza a oler mal. Ese olor se llama olor a cadaverina. Así es el compuesto, cadaverina. Entonces dijeron, ok, vamos a pensar otra cosa. ¿Qué tal que impregnamos con olor a cadaverina a la rata? Vamos a ver cuál es la reacción del macho. Ya había dos bandos entre los investigadores. Unos decían, no la va a montar porque huele feo y huele a cadaverina, y aunque las ratas son ratas, no son tontas. Buscan un alimento que no esté echado a perder. Y después otros decían, no, sí la va a montar porque ya está acostumbrado a la parte del sexo. Ok, fue muy interesante, embarran a la rata hembra de cadaverina, y ¿qué creen que pasó? Que sí la montó. Ok, y sí la montó, y entonces dijeron, ok, esto nos lleva a una reflexión todavía más interesante. Tenemos el sentido del placer y el sentido de la supervivencia. Entonces, en teoría, y ahora acerquémonos hacia la parte de cosas que nos hacen daño, por ejemplo, tener sexo sin protección con varias personas. Entonces, el hecho es que nos puede ganar el sentido del placer sobre nuestra propia sobrevivencia. No es que siempre funcione así, pero a quienes se les ha ido, y de pronto los adolescentes, tenemos muchos embarazos adolescentes, seguramente que ya cuando están en ese proceso de excitación ya no se pueden detener, y entonces ya no miden las consecuencias. Pero lo mismo sucede con la culpa. Ahora, vamos, si esto ya quedó claro que nos duele igual para el cerebro lo físico, lo emocional y lo social, y que si nosotros nos brincamos esas leyes o esos valores internos, nos puede generar culpa. Por eso es que a veces tenemos sensaciones muy extrañas y que no las podemos explicar, pero básicamente lo que tenemos podría ser culpa. Ok, hace ratito estaba platicando con alguien que está aquí presente cómo funciona
el cerebro cuando está enamorado y cuando está enojado. Si el cerebro está enamorado, esta parte que tenemos aquí que se llama corteza prefrontal no funciona, está atrofiado. Me pueden presentar a alguien que me gusta mucho, pero que me dicen, oye, ¿qué crees? Sí. Como dicen, es amor ciego. Es amor ciego, ¿no? sí, y es amor prohibido, así como decía Selena en sus canciones, y no me importa, porque entonces yo me voy a arriesgar a estar con esa persona. Esta parte que es pensante no funciona. Puedo tener el premio Nobel, no funciona, estoy enamorado. Está en formato de no funciona, está atrofiado en ese momento. Ok, vamos a pensar, no es lo contrario el odio al amor, es simplemente una variación, pero si yo quiero a alguien y después ese alguien no está conmigo, voy a odiar a esa persona. Y entonces por eso se convierte ahora en nuestra maestra Paquita, la del barrio. Okay. Si quieren aprender más de psicología, revisen las canciones de Paquita, la del barrio, y van a encontrar esto, que el odio se exacerba cuando me dejan en el amor y entonces me vuelvo hipervigilante. Por lo tanto, esa conducta de odio hace que cualquier asociación que yo vea con respecto a la persona que en algún momento amé, se exacerban esas conductas y entonces paso de un modelo a otro. Voy a regresar incluso nuevamente a la culpa. Voy a suponer que eso tampoco sucede en la realidad. Y hay muchos ejemplos chistosos incluso en la red, en donde veo que está lo que yo creo que es el carro de mi ex, ¿no? Y entonces me acerco y le rompo los vidrios y demás, y resulta que ese carro no era, que era el que estaba atrás, ¿no? Y entonces ya me endrogué, y hay una emoción que no me permite pensar, bloquea la corteza prefrontal, ya me generó culpa, a veces no, a veces sí, y ya vieron que hay variaciones en el sentido para sentir o no culpa. Aberloq Ellis, que es un investigador muy antiguo de la sexualidad, dice, cuando el amor se reprime, el odio ocupa su lugar. Otra vez me voy a meter con el cerebro porque es interesante. Yo quiero una persona, se encienden prácticamente las mismas áreas del amor. Estoy odiando a una persona, se encienden prácticamente las mismas áreas en el odio. Yo quito el amor y ¿qué queda? Queda el odio. Esa persona se arrepiente, regresa conmigo y ya está otra vez. ¿Qué queda esta hora? Y abajo queda el odio. Entonces, el odio no es que sea así, se llame el odio, es como emoción el odio. Okay. Sí. Complementando esto, bueno, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Ajá, ok. La música tiene mucho de psicología y de poesía, desde luego. Sí, la música tiene de poesía y de psicología. Claro, una métrica y todo. Ahorita me acordé de una canción que canta, creo que es Telita Núñez. ¿Sí? Se llama Ódiame, ¿no? Ah, sí, sí. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Sí. Yo te lo pido, no sé, del amor, pasa lo que del odio, pasa. El odio hiere menos que el olvido. Ajá, y luego la otra, me acordé cuando dijo que rompió el cristal, lo que no era el carro, me acordé de la canción que cantaba de Juan, yo y la volví. Ajá. Pero vamos, yo por ti sin pensar que Ah, sí, sí, sí. Y ya le que romper la trampa al otro y se equivocó de número. Por supuesto. Por eso me acordé. Sí, ok, y tiene sentido porque además cuando estamos presos de una emoción no pensamos. Tenemos aquí y nos vamos a acercar a algunas alternativas para ir resolviendo nuestras culpas. Fíjense, aquí hay un jarrón que es interesante, hay una mujer que tiene como rasgos como los que tiene el jarrón. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando nosotros enfrentamos la culpa, generalmente rompemos una regla o rompemos una norma o rompemos materialmente el alma de la persona cuando le hacemos un daño. ¿Por qué puse este jarrón? Esta es la técnica o el nombre con el que en Japón se conoce la reparación de algunos objetos que son valiosos. Voy a pensar que este objeto que es valioso es un jarrón simplemente. Y ellos dicen que si se le causó daño, en este caso a un jarrón que tiene mucho valor, se necesita reparar con soldadura o con pliegues de oro. ¿Qué significa en la parte cuando yo tengo una relación de culpa con alguien y si quiero resolver mi culpa? Si hice daño a alguien, entonces puedo reparar y necesito reparar con oro.
si es que quiere estar junto, porque a veces hay, del otro lado, acuérdense que también hay quien le gusta manipular a través de la culpa, y entonces va a decir esta persona, ok, no reparas con 5,000 pesos, posiblemente con 10,000 y una camioneta así, ¿no? Y no reparas tampoco con 5 y ni con 10, o sea, todavía sigo sufriendo, por lo tanto vas a seguir pagando más. Y entonces la estrategia es complicada para resolver la culpa, no imposible, porque depende de mis acciones, pero también de las acciones de la otra persona. Hay una historia que sucedió con Gandhi cuando estaba ya por fallecer. Alguien agarró y mató a 2 niños que eran musulmanes. Y entonces dijo, después de platicar con usted, maestro, yo me voy a suicidar, porque hice esto y es terrible. Esos niños estaban ahí, siendo musulmanes, yo los maté. Y entonces Gandhi le dice, no, tú todavía puedes reparar tu culpa. Lo que vas a hacer es que no te vas a suicidar, porque suicidarse es de cobardes. Vas a tomar a 2 niños musulmanes que sean huérfanos, los vas a educar en su religión y tú se los vas a enseñar. Y de esa manera vas a reparar la culpa. Ese hombre lo hizo y así creó a 2 niños musulmanes. Okay. Doctor, Sí. yo veo eso como, por ejemplo, por decir, la copa. ¿Sí? Ya tuvo más oro, tiene más valor. Tiene más valor. Si yo lo pienso como ser humano, lo que usted acaba de decir, muy cierto, Sí. chantajeamos, ¿no? Ajá, Pero sí. si yo estoy más centrada, digo, no voy a chantajear, me voy a dar más mi valor. Ajá, así Entonces, por lo tanto, pues si me duele lo que me han hecho, pero estoy firme en mi valor. Entonces, la persona, pues, piense como piense en el momento. Ajá. Pero con el tiempo sí me va a valorar. Porque Con el tiempo podría valorar. Porque Sí. yo hice que ese oro que me dio, o sea, lo que me hizo, yo lo hice fuerte y seguí adelante, Sí. tengo más valor. Estoy pensando positivamente. Sí, de hecho podemos, el sábado pasado hablamos de la resiliencia y es la manera en cómo crecemos a través de la adversidad. Entonces sí lo podemos revertir eso, aunque no esté presente la otra persona y aunque esa persona me haya hecho algún daño. Entonces, la cuestión es que con tan solo imaginar que yo puedo ser culpable, ya me puedo sentir muy mal. Tengo a alguien que no es mi paciente, simplemente es un amigo, que soñó que se moría su papá. ¿Y qué creen que le pasó al papá? El papá sí se murió. Había tenido una discusión con el papá, él soñó que se moría el papá porque salen los deseos inconscientes, el papá se muere y entonces él trae cargando una culpa enorme. Pero no es que él hubiera propiciado la muerte del papá, coincidió con esa parte, coincidió con sus pensamientos, y entonces imaginemos, que también he tenido en la parte de la consulta, es que soñé que estaba en la intimidad con mi hermana, soñé que estaba en la intimidad con mi papá, y entonces eso genera mucha culpa. No pasó en realidad, pero el cerebro no le importa. El cerebro dice, tú pensaste esto, entonces tú eres culpable. Entonces se dan cuenta cómo es complejo, pero al mismo tiempo, si ya estamos entendiendo de qué se trata, es más fácil para poder ayudar a las personas. Existen personalidades que son más culpógenas. Por ejemplo, las personas introvertidas sienten que se hicieron algo y no lo hicieron bien, entonces mejor ya no hablo. Otras personas son los perfeccionistas. Voy a pensar que acabo de hacer esta imagen, pero yo digo, híjole, es que se me manchó, aquí tiene un puntito. Eso me va a hacer sentir culpable. Y entonces yo puedo también hacer sentir culpable a los demás si soy obsesivo compulsivo. Ustedes ya hicieron el aseo de este lugar y les digo, no, es que todavía hay polvo. Y me invento una mota de polvo de cualquier lugar y entonces los voy a hacer sentir culpables. Entonces, si se fijan, la culpa siendo una emoción, o la traigo yo, se la paso a otro y se puede convertir como en una papa caliente materialmente todo esto. Ok. Entonces, cuando hacemos cosas que van de acuerdo a nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y valores, yo estoy bien, no tengo ningún problema, pero si hago algo que va en contra de eso, estoy mal. Y a veces los demás me crucifican, o a veces yo me crucifico solito porque siento que hice algo que es malo. Entonces, los demás socialmente me aprueban, o los demás también socialmente me desaprueban. Tenemos diferentes áreas por las cuales
todos llegamos a sentir culpa, el autoplacer. Regresemos a esa parte del buffet. Tengo mucha comida y entonces comí un montón, pero me gasté el dinero y ya no llevo dinero a la casa. Comí mucho de tal suerte que me enfermé y entonces luego decimos es que Dios te castigó, ¿no? Porque entonces comí tanto que me enfermé del estómago. Ok, pero las cosas que nos generan autoplacer también nos podrían generar culpa. Y eso es cualquiera de los excesos que tenemos en la vida cotidiana. Dormí mucho y ya se me pasó todo el día y este día es como si acabara de despertar, ya se me hizo tarde para todo. Lo que nos saca del camino de la ética nos va a generar culpa si somos relativamente normales entre nosotros, ¿no? Me encontré en mi casa una cartera, si me la encontré en mi casa debe pertenecer a alguien, ¿no? O tomé dinero de una cartera que estaba en la casa, si esa cartera estaba en la casa y es de mi papá o es de mi mamá, a ellos les pertenece, y si yo tomo dinero estoy haciendo un acto éticamente inapropiado. Ok, puedo abusar de las personas, o a veces cuando alguien abusa de mí también siento culpa. Otra, voy a hacer trampas en algo. Tenía por ahí una persona que atendía, que su mamá siempre la ponía como ejemplo absolutamente de todo. Se decía, tiene excelencia en la calificación, es una persona muy buena, y bla, 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 todo lo positivo que vemos los papás en los hijos. Cuando yo platico con la chica, le digo, oye, pues ya me contó tu mamá que es todo esto, y dice, ¿qué crees que no? Le pido las calificaciones a mi amiga fulanita de tal, le saco una copia en color, nomás le pongo mi nombre y se las entrego a mis papás. Entonces, por lo tanto, los papás tenían una imagen de ella y cuando se desdibuja esa imagen, finalmente quedó descubierta ella, se sintió culpable y los papás también se sintieron mal porque ellos suponían y le daban dinero y la ponían siempre de ejemplo. El chiste es que lo que vemos no es lo que es. Otra, estoy inactivo, no tengo trabajo y me puedo sentir culpable porque no estoy generando. Y entonces, cualquiera de todas estas áreas nos puede atrapar. No cumplir las expectativas de otras personas. Voy a suponer que alguien, y me ha pasado varias veces aquí en el consultorio, cuando vienen personas que nos conocen y me dicen, es que pensé que eras más alto. O sea, yo no sé si siendo más alto podría hablar mejor, ¿no? Alguien me dice, pensé que eras más chaparrito. Bueno, pues también, o sea, no creo que eso cambie mi forma de ser, nada más que nos hacemos expectativas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo deposito mis expectativas en alguien? Me voy a enamorar, no lo decido, nada más estoy enamorado. Y después esa persona no reacciona como a mí me gustaría. Ah, esa persona es una maldita. No, yo estoy haciendo depositarle las expectativas en esa persona y si no reaccionó como a mí me gustaría, el culpable no es la otra persona, soy yo por andar depositando mis expectativas. Tú no me haces feliz. Pues sí, esa persona no estaba en mi vida y no me prometió yo te voy a hacer feliz. Si lo prometió y yo me la creí, entonces yo soy otra vez el del problema porque la otra persona no puede prometer cosas que no puede cumplir y eso no se puede cumplir. El no saber decir que no. Ok, otra forma de sentir culpa. Alguien me dice, ¿puedes hacer este trabajo? Sí. ¿Puedes hacer este otro? Sí. ¿Puedes atender a las 12 de la noche? Sí. ¿A las 3 de la mañana? Sí. ¿A las 5? Y no digo que no para no sentirme culpable, pero al fin de cuentas voy a pagar con mi salud física, emocional y quién sabe cuántas cosas más por no saber decir que no. Doctor, sí. Disculpe, usted como doctor, ¿los decretos son verdad? Los decretos el cerebro ya los hace una realidad. Si yo digo soy una persona floja, sí, soy una persona floja. Y entonces va a costar mucho trabajo que yo los pueda cambiar o que los demás me los cambien. Sí, en mi caso, mi esposo en diciembre, empezando fines de noviembre, sí, se ponía malo. Pero le dije, ya no quiero pelear contigo. Ajá. Viene Navidad, viene el Año Nuevo, sí, quiero estar en paz. Este fin de año no vamos a pelear para nada. Ajá, okay. Pero empezando el año, yo voy a trabajar y ya, no, si quieres me das dinero, si quieres me das gastos, si no quieres no me des nada. Tú no me vas a tomar cuentas, yo no te voy a tomar cuentas y vamos a vivir en paz. ¿Oíste?
empezando el año. Ajá. Sí. Él se pone malo el día 16 de diciembre Ujú. y fallece el día 4 de enero. Ajá, ok. Yo no me sentí culpable, Ajá. porque yo creo haberlo atendido lo más que pudo. Él Ok. se descuidó mucho, dejó avanzar Gracias. su enfermedad, yo batallé mucho, esa fue parte de mi enojo. Ujú. Entonces, yo después decía, yo decreté que se pueda morir. Me pregunto. Pues no necesariamente porque yo tengo un pensamiento negativo con respecto a todos los demás se van a desaparecer los otros. O sea, hay muchas circunstancias que se sumaron para estar enfermo. Una enfermedad que es crónico-degenerativa generalmente se gestó 10 años para atrás. Y además, si yo me siento mal y además no me cuido, pues tarde o temprano puede ser iniciando el año o antes del año o en 3 segundos que ya estoy fuera. Entonces, no necesariamente, sí podemos desearle el bien a los demás, sí podemos maldecir a los demás, y yo diría que simplemente con que llevemos la fiesta en paz con nosotros, eso va a ser más que suficiente para poder llevar una vida más equilibrada. Digo, porque como se dio así, Sí, es lo mismo que coincidió con el sueño que estaba diciendo. Si comemos en exceso, nos sentimos culpables, pero a veces están muy ricas las tortas, ¿no? Los tacos al pastor. Y en los menos luego dicen que van a hacer como a hacer culto, y no hacen culto, dicen el Señor es mi pastor, pero es el del Señor de los tacos del pastor. O sea, así es. Ok. Si les pegamos a los hijos y les generamos un daño, también me puedo sentir culpable. Es una gama grande: descuidar a los hijos, salir de fiesta cuando alguien en la casa está enfermo, gastarse el dinero en cosas que son completamente inútiles y después te hace sentir culpable. En psicología, decía al principio, tenemos varios decretos, ¿no? Y uno de ellos es crea culpa y ganancias. Si yo los hago sentir culpables, entonces ya los traigo en la bolsa. Voy a pensar que ustedes me insisten en que yo haga una fiesta. Ok. Y entonces ya hago la fiesta y resulta que nadie de ustedes viene a la fiesta. Pero ustedes lo organizaron la fiesta, yo hice la fiesta y nadie vino a la fiesta. Y después les digo, oye, ¿y por qué no viniste a la fiesta? Ay, se me olvidó. Es que gasté tanto, y no tanto por el gasto, sino pues ustedes lo organizaron, yo ni siquiera la quería organizar. Ustedes me insistieron y no vinieron. ¿Cómo se podrían sentir si medianamente funciona su cerebro de forma normal? Culpables, ¿verdad? Así es. Pero hay personas que tampoco se van a sentir culpables por eso. Entonces hay que tenerlo presente, porque si no los otros nos dan la vuelta, nosotros nos sentimos culpables y el que sale más raspado es uno. Y los otros no tienen ningún problema para seguir viviendo su vida. Ok. Entonces, dentro de la manera para poder sentirnos culpables involuntariamente es cuando hacemos acciones que no las medimos y que al final tienen una acción que puede ser negativa en nosotros y que la podemos traer el resto de nuestras vidas. O sea, en las personas que tienen ese cargo de culpa, puedo decir, es que yo culpo a mis padres porque no me dieron la educación que yo quería. Sí, pues mis papás no pudieron darme eso. O sea, ¿qué voy a hacer yo ahora en la edad adulta? Es que yo culpo a mis padres porque a mis hermanos sí los trataban bien y a mí no. Ok, sí, eso pasó. Pero ¿qué vas a hacer ahora en tu edad adulta para que eso no te siga afectando? Entonces, necesitamos tener estrategias para poder resolver las culpas, ya sea que alguien me puso como un chip o que yo fui y me las busqué. Entonces, la cuestión es que si solamente con pensar que yo soy culpable de algo, me puedo realmente sentir culpable, porque entonces se van como generando una bola de culpas. Entonces, es como los duelos, son acumulables y entonces voy cargando la culpa para donde quiera que vaya, y por más agua bendita que me echen, no se va a producir absolutamente nada. Tengo aquí un ejemplo de un exceso. Alguien dice, ok, me voy de fiesta, se siente terriblemente mal, dice, ay, ya no vuelvo a tomar de esta cosa porque me siento muy mal, y resulta que la siguiente semana le pasa lo mismo y me vuelvo a sentir culpable y otra vez se genera más la culpa. Yo diría que si son este tipo de excesos, si la persona por razones circunstanciales cayó en esto, no necesariamente es que hay que darse de latigazos, hay que liberar la culpa en ese sentido. Y nomás un dato con respecto al alcoholismo: quien pierde, por ejemplo, el control de la bebida, quien pierde la responsabilidad
sea que tome una sola vez al año, varias veces al año, sí estamos hablando de un patrón de alcoholismo, porque hay quien dice, es que yo tomo nada más el día de mi cumpleaños, pero ese día se la agarra como fiesta de pueblo 3 días y 2 noches y no va a trabajar y se responsabiliza de todo. Ok. Esto que está aquí, bueno, entonces la culpa, siendo una emoción, genera respuestas en nuestra parte física, en la parte emocional y en la parte psicológica. A veces lo podemos detectar porque tenemos dolor de pecho, o nos duele el estómago, o nos duele la cabeza o la espalda. Entonces, cuando traigo dolor de espalda, podría materialmente ir cargando una culpa, que no la tengo consciente, pero estoy cargando eso. Lo que ustedes ven aquí, le pidieron alrededor de 7,000 sujetos que dibujaran sus estados emocionales. Y curiosamente, los dibujos que nosotros tenemos aquí es básicamente en cómo se sentían. Las áreas que estaban más activas las pusieron en amarillo y también en rojo. Las áreas que estaban menos activas las pusieron en azul o en negro. Fíjense, el dibujo de la depresión es prácticamente todo azul y negro, es decir, no hay estados de felicidad. Veamos el contrario, la felicidad es materialmente colores que les llamamos cálidos y colores fríos, el negro por ejemplo. En el color cálido, el amarillo en el rostro, cuando estamos muy contentos se nos nota en el rostro y nos vemos felices, y además en el corazón está así como, me siento contento. Y todo lo demás del cuerpo, que también es rojo, en este caso con colores cálidos, así fue dibujada la felicidad. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la parte de la culpa, vamos a pensar en lo contrario, cómo genero el estar fuera de la culpa. Necesito revisar el pasado para saber del pasado qué realmente soy culpable yo y cuál no. Si soy culpable puedo reparar, y si ya la persona a la que le generé culpa o a la que le hice un daño no está presente, entonces necesito nomás mandarle bendiciones a donde quiera que esté para que le vaya bien en ese plano donde se encuentra la persona. Incluso si vive pero ya no está conmigo, podemos mandarle bendiciones. Y en el caso, por ejemplo, de este fallecimiento inesperado, yo diría, me uno a mis oraciones y a sus oraciones para que descanse en paz su esposo. Fue un evento completamente infortunado y finalmente hay que seguir también con nuestra vida. No me siento culpable, pero Qué bueno. a veces sí me sentí. Por supuesto. Y es que en la culpa vemos la vida no más o blanco y negro. Soy culpable, soy inocente, y así funcionan las leyes, ¿no? Entonces, no hay medianamente culpable, medianamente inocente. Nuevamente tenemos aquí una brújula, y la brújula ahora va a ser una brújula emocional. La brújula siempre apunta hacia el norte. Y entonces, si estoy apuntando para acá con respecto a tener emociones un poco positivas, entonces es que en la parte negativa me siento muy mal. Entonces se empieza a mover un poquito la aguja de la brújula. Vamos a darle vuelta, y si estuviera muy positivo, emocionalmente hablando, con emociones muy positivas, entonces tengo emociones negativas muy poco activadas. Y esto también es importante porque cuando las emociones se encapsulan, si tengo encapsuladas todas las emociones, desafortunadamente las que más salen son las negativas. Si lo estoy pasando por un mal momento, las emociones que van a salir básicamente son más las negativas que las positivas. Y cuando estamos en depresión, pues vemos la vida también mucho más negra, mucho más triste, mucho más gris, 3 veces más para ser preciso. Y cuando estamos felices va a ser muy difícil que, a pesar de tener una noticia que puede ser mala o extraña, oye, alguien te ponchó la llanta. Bueno, pero no se robaron el carro, pues ahorita cambio la llanta, le hablo al seguro, o la cambio yo, sigo platicando. Si tengo una cita pendiente, hablo a la cita, oye, voy a llegar tarde porque traigo una llanta ponchada, y ya, se resuelve el asunto mucho más fácil. Entonces, si somos presa de las emociones, la cuestión es que la culpa nos va a servir en lo negativo para incluso enfermarnos. ¿De qué nos vamos a enfermar? Una emoción que impacta el cuerpo, desequilibra el sistema inmunológico y nos podemos enfermar. Voy a poner el ejemplo de la tristeza. Yo estoy triste y no está mal sentirse triste. Está mal quedarse estacionados en la tristeza, porque eso se convierte en depresión, y si continúa, esa emoción se vuelve tóxica y entonces me voy a enfermar de otras cosas más.
Es aparentemente muy sencillo el asunto. Bueno, hoy lo podemos decir porque conocemos mucho más del cerebro, conocemos mucho más de las emociones y es más fácil para transmitirlo, no solamente en este formato presencial, sino virtual. Y nuestros amigos de Facebook van a poder revisar nuevamente esta información todas las veces que quieran. Ok, entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen culpa atrapada? Generalmente su diálogo interno son de puras cosas negativas, generalmente culpan a todos los demás de sus propios males y no se hacen responsables de ellos, o igual le tienen miedo al cambio, o igual se quedan atrapados en el dolor y en el sufrimiento. Y acuérdense que el dolor físico, el dolor emocional y el dolor social para el cerebro es lo mismo y nos va a hacer sufrir cualquiera de esas circunstancias, aunque para nosotros sea algo aparentemente intrascendente. O sea, ya te dejó esa novia, además estaba rete fea, o sea, ¿qué te preocupa? Sí, pero yo quería a esa persona. Ya te dejé esa novia, pero era un flojo, sí, pero yo quería a esa persona. Entonces, no es una cuestión de los deseos de nosotros, sino de cómo procesa la información la persona que esté implicada en ese sentido. Ok, otras más, guardamos más odio y más rencor, no nos gusta entrar como en una nueva realidad porque no nos gusta, el cerebro es flojo y no le gusta pensar y queremos puras cosas sencillitas. Malgastamos toda nuestra energía buscando personas que son culpables aparentemente y no nos activamos nosotros. Ok. Y una más nos hace estar enojados con nosotros mismos, y si estoy enojado conmigo, finalmente puedo estar enojado con todos los demás. Para cerrar esta charla, les voy a platicar la parábola del lápiz. Resulta que todos somos como esto, todos somos un lápiz. ¿Cuál podría ser lo más valioso del lápiz si vemos este lápiz que tengo aquí en esta ilustración? ¿Qué será lo más valioso del lápiz? La punta puede ser lo más valioso porque con eso escribo. La goma también me permite, es valiosa porque si yo la riego, puedo borrar. Si el lápiz se rompe, ¿perdió valor? No, nomás le volvemos a sacar punta. Y si yo estoy chato de aquí y no tengo punta, ¿qué es lo que hago? Pues tengo que afilar con conocimientos, tengo que afilar con nuevas creencias, tengo que afilar con nuevas actitudes. Y entonces voy a hacer un lápiz diferente. Todos somos lápices en ese sentido. Y siendo un lápiz, el lápiz, yo puedo decir groserías con el lápiz, pero también puedo crear poemas. Entonces yo manejo el lápiz, por lo tanto igual, mi mano es la que guía ese lápiz y mi cerebro es el que guía mis conductas. Otra, si le sacamos punta constantemente, me lo voy a terminar, pero también voy a tener más experiencia. Y digamos que es metáfora y es una parábola la de del lápiz. Por lo tanto, igual, si yo la riego en algo, también tengo la capacidad para borrar. Lo que importa más es el interior del lápiz porque es el grafito con el que escribo. Y la otra parte es que lo que yo diga en mi propia vida es como un lápiz porque voy a poder dejar huella en lo bueno o en lo malo. Entonces, voy a terminar esta parte cuando nos hacen sentir culpables los demás. Voy a suponer una escena de relación de pareja. Tengo una pareja, me separo de esa pareja. ¿Qué es lo que va a ver en mí esa pareja cuando estamos separados? ¿Verá la parte de lo bueno? Sí. Podría ser, pero si estoy muy enojado no va a ver lo bueno. Pues sí. Va a ver lo malo. Y entonces, si va a ver lo malo, yo soy el que dejo las huellas, yo soy el que dejo los recuerdos. Entonces, si han tenido una vida medianamente equilibrada, pues tampoco se la crean que por una acción que se hizo mal de parte de uno, voluntario y involuntariamente, realmente somos personas tan malas que vamos derechito al infierno, ¿no? Entonces, les invito a dejar sus culpas, les invito a pensar primero para después actuar y después no nos estemos arrepintiendo de cosas que hemos hecho mal. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra mente, hay que responsabilizarnos de nuestras conductas en el aquí y el ahora porque el pasado no lo podemos cambiar. Me gustaría que muchas cosas del pasado, de mi pasado, del pasado de muchas personas a las que les ayuda en la terapia fuera diferente, pero no lo puedo hacer, no tengo ningún poder mágico para implantarles las manos y que entonces decirles por el poder que me confiere Grayskull, eximo de culpa, no lo puedo hacer.
Me gustaría, pero no hay ese mecanismo, nada más es con un trabajo personal. Y finalmente, estas palabras de Buda que son realmente sabias: alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Nos quedamos atorados en el pasado, seguimos viviendo en la culpa, no nos permite vivir en el aquí y el ahora, y entonces vivimos vidas que son muy atormentadas. Cada semana, amigos de Facebook, amigos presenciales, estamos compartiendo aquí en este espacio conferencias que son totalmente gratuitas. No tenemos pretexto para decir no tengo dinero para el psicólogo, no tengo dinero ni tengo voluntad para crecer. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir en nuestro WhatsApp 55 54 16 43 71. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook con Juan Antonio Barrera y Atención y Tratamiento Psicológico. Les comunicamos en la semana cuál será la siguiente conferencia del próximo viernes. Amigos presenciales están cordialmente invitados. Espero que les haya ayudado a empezar a liberar las culpas que pueden entrar, y todo el mundo tenemos culpas porque tenemos emociones. Amigos del Facebook, es un placer compartir con ustedes. Nos vemos para la próxima semana y mientras tanto les deseo bendiciones. Hasta luego.